Pedro Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Esta vez sí? Esta vez va a ser que sí. Me dijeron 2 veces que no, tanto Rajoy como Iglesias, el 2 y el 4 de marzo, en un proceso de investidura efectivamente fallido, y espero que el 26 de junio los españoles digan sí al único partido político que puede sacar a España de este bloqueo de los extremos, y es el Partido Socialista. Quedan 10 días de campaña. ¿Qué balance hace de estos primeros días, con debate incluido? ¿Qué balance hace? El nuestro es positivo, es esperanzador. Estamos detectando una remontada de los votantes del Partido Socialista, de su activación. Creo que la ciudadanía en general, pero en particular los votantes socialistas, han tomado conciencia de que estas elecciones son incluso más importantes de las que el 20 de diciembre, porque efectivamente España necesita un gobierno y necesita además también cambiar ese gobierno, y la única alternativa política es la del Partido Socialista. Somos los únicos que podemos garantizar las 3 cosas que ahora mismo están en juego. La primera es si hay o no cambio el próximo 26 de junio. La segunda es si ese cambio va hacia políticas progresistas, socialdemócratas, o continuamos con las políticas de recortes que nos han traído a esta parte. Y la tercera, ¿quién va a presidir ese gobierno? Que lógicamente va a ser un gobierno basado en el entendimiento entre distintos partidos políticos. Porque el hecho cierto que dicen todas las encuestas, y que se palpa además en la calle, es que ningún partido político va a poder gobernar solo. Quería preguntarle, dentro de su lema de campaña está ese sí. ¿Ustedes han planteado la campaña como un referéndum? Hay una suerte de referéndum por el cambio. Por eso yo creo que es importante el que los telespectadores sean conscientes de que hay ahora mismo dos extremos, dos polos bien diferenciados en lo ideológico, como es el señor Iglesias y el señor Rajoy, pero que coinciden en una estrategia y en un mismo adversario, que es el Partido Socialista. Por eso ambos, el 2 y el 4 de marzo, dijeron no a un gobierno de cambio presidido por un socialista, y a mí me parece legítimo la decisión que tomó el señor Iglesias, pero me parece que es importante que los votantes progresistas sean conscientes de que el 26 de junio no pueden confiar en aquel que pidió el voto para el cambio y acabó bloqueando ese cambio. Sabe que ya hay quien está hablando de terceras elecciones. Después de ver el debate, no sé si es cosa nuestra quizás, pero las situaciones están igual de enconadas que estaban después de lo que le sucedió a usted. Yo creo que si los españoles confían en aquellas opciones políticas que intentamos el cambio desde el diálogo frente a quienes bloquearon ese cambio, en España no habrá terceras elecciones. Habrá cambio el 26 de junio y gobierno el 27 de junio, por hablar en términos coloquiales. Al final, las encuestas dicen varias cosas. La primera, yo creo que es evidente que nadie va a poder gobernar en solitario a partir del 26 de junio, gane quien gane. Eso incapacita al señor Rajoy para poder gobernar este país. El otro día lo vimos en el debate. Nadie ideológicamente cercano al Partido Popular, como pueda ser Ciudadanos, quiere apoyar al señor Rajoy como presidente del gobierno, y en consecuencia el 26 de junio los españoles tienen que decidir quién va a ser el próximo presidente del gobierno que no sea Rajoy, porque nadie va a apoyar al señor Rajoy. Y yo creo honestamente y humildemente que el Partido Socialista está en buenas condiciones para poder presidir y liderar ese gobierno de cambio. ¿Con quién va a pactar el Partido Socialista? Es la pregunta del millón. Se la hacen al cabo del día, supongo que muchísimas veces. Es muy curioso porque aquellos que el 2 y el 4 de marzo hicieron del bloqueo su política, ahora nos están exigiendo a los que acordamos y a los que demostramos vocación de diálogo y capacidad de acuerdo, que tenemos que mojarnos para decir con quién vamos a pactar y con quién no vamos a pactar. Yo creo que el Partido Socialista, bueno, no creo, lo afirmo, el Partido Socialista ya decidió, ya eligió el 2 y el 4 de marzo. Nosotros dijimos que queríamos cambiar y que queríamos un gobierno de progreso. Y el señor Iglesias, legítimamente, también eligió votar no junto con Rajoy a un gobierno de progreso que probablemente, no, seguro estaría haciendo muchas de las cosas que el señor Iglesias y Podemos están defendiendo. Como por ejemplo recuperar la universalidad de la sanidad pública, recuperar los convenios colectivos, subir el salario mínimo interprofesional, arreglar el tema de las pensiones, que me gustaría luego poder entrar un poco más en detalle sobre esta cuestión. Lo haremos. O fulminar el copago farmacéutico a los pensionistas que puso en marcha el señor Rajoy durante estos últimos 4 años. La gran paradoja es que el señor Iglesias, votando en contra de mi candidatura a la presidencia del gobierno, votó en contra de, en buena medida, las políticas que él dice querer defender desde el gobierno. Con lo cual, nosotros ya elegimos. Y por eso creo que es importante también decirle a los votantes progresistas que no tropiecen 2 veces en la misma piedra, que no confíen en aquel que pide el voto para el cambio y luego acaba bloqueando ese cambio. Es decir, ni se fían ni se cree la mano tendida de Pablo Iglesias. Hombre, en términos coloquiales yo se lo dije en el debate, ¿no?
antes de ofrecerme y tenderme la mano, suelta la mano del señor Rajoy, porque al final lo que hemos visto durante estos últimos 6 meses precisamente ha sido esa confluencia de intereses entre el señor Rajoy y el señor Iglesias, porque tienen un mismo adversario, porque tienen una misma estrategia, que es ir contra el Partido Socialista. A mí me hace gracia porque al final yo escucho al señor Iglesias tender la mano, y al final cuando tiende la mano es hasta que el señor Iglesias tiende la mano hasta las elecciones. Al día siguiente pues ya vienen los vetos, la calviva, los sillones, el derecho a la autodeterminación de Galicia, de Cataluña, del País Vasco. Al final el señor Iglesias está proponiendo algo a los españoles imposible. Por un lado, lo que propone es que el conglomerado de siglas que él representa supere en escaños al Partido Socialista para someterlo. Eso no va a ocurrir. Y lo segundo que propone, y lo que más desea el señor Iglesias, es que en este país haya una gran coalición para él ocupar el espacio de la izquierda. Bueno, pues ya le digo que eso tampoco va a ocurrir. Que la única alternativa que tiene España de salida a este bloqueo político que han propiciado estos dos extremos es el Partido Socialista. ¿Usted no se cree el sorpaso? Porque ser segundo, tercero o primero cambia la película completamente. No cambia la película completamente. ¿No? El Partido Socialista va a estar siempre defendiendo los mismos intereses, seamos los primeros, los segundos, y los terceros, los cuartos, los quintos o los octavos, como nos pongan las encuestas. A mí en las encuestas, al final, incluso el mismo día de las elecciones nos decían que éramos tercera fuerza política. 3 días antes de las elecciones había encuestas que nos daban como cuarta fuerza política. No nos ponían quintos porque ya era absolutamente inimaginable. ¿Qué le quiero decir con esto? Que al final los españoles quieren mucho más al Partido Socialista que las empresas demoscópicas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos traído el estado del bienestar a este país, porque hay una memoria colectiva que se identifica con los valores y con las políticas que ha puesto en pie el Partido Socialista. Nosotros somos el partido que ha puesto en pie las grandes conquistas sociales y en libertades que muchos españoles y españolas de clase media y trabajadora están disfrutando, que quieren defender. Y lo hemos hecho siempre solos, siempre enfrente del Partido Popular, que no ha, ayudado a su construcción. Le pongo un ejemplo. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de igualdad entre hombres y mujeres que aprobó un gobierno socialista, por quien fue recurrido fue precisamente por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Con lo cual, claro que hay diferencias entre que gobierne el Partido Socialista y gobierne el Partido Popular. ¿Usted quién siente su rival? El otro día esto me llevó a una reflexión escuchando al señor Iglesias, ¿no? Yo no soy tu enemigo y tal. Bueno, es que yo no tengo ningún enemigo con nombres y apellidos. Mi enemigo no es el señor Rajoy, no es Rivera, no es el señor Iglesias. Mi enemigo son conceptos y las políticas que llevan a realidades duras de la clase media y trabajadora en nuestro país. Mi enemigo, y por eso soy socialista, es la desigualdad, es la corrupción, es la falta de oportunidades, es la desigualdad entre hombres y mujeres. Esos son los enemigos. También es la intransigencia, la insolvencia, la ocupación del poder por el poder, la falta de humildad en la política. Esos también son enemigos a los cuales yo me voy a enfrentar. No solamente es el fondo, es también la forma de hacer política. Y creo que en España ahora mismo, lo dice Ángel Gabilondo, y creo que tiene mucha razón, no hay nada más radical que ser moderado. Ahora que todo el mundo habla de los indecisos, sobre todo ustedes en campaña, que el CIS habla de ese 30% de indecisos que todavía no han decidido, para los que todavía están dudando entre el voto socialista o el voto de Unidos Podemos, ¿qué es lo que más le diferencia? ¿Solo el asunto del referéndum de Cataluña o hay más cosas que les separan a ustedes? Entre el señor Iglesias y yo hay muchas diferencias. Yo le diría que yo aspiro a ser el presidente del gobierno de la nación y él aspira a ser el líder de la oposición. Yo soy una izquierda que aspira a gobernar el presente para transformar el futuro. E Iglesias representa, si se puede calificar como izquierda, una izquierda que invoca un futuro que nunca va a llegar porque permite que gobierne la derecha este presente. Hoy podríamos estar haciendo muchas de las cosas que yo defiendo y que defienden muchos de los votantes de Podemos. Podríamos estar recuperando la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales. Podríamos estar reconstruyendo el Pacto de Toledo para crear un recargo de solidaridad pagado por las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las grandes corporaciones a la seguridad social y cerrar el agujero de la seguridad social que ahora mismo está poniendo en duda el sostén de las pensiones, no las de hoy, sino las de mañana o las de pasado mañana. Hay que recordar que en el año 2030 se va a jubilar la famosa generación del baby boom.
y va a exigir que, como va a haber 3 millones de pensionistas más en la Seguridad Social y 3 millones de trabajadores menos cotizando a la Seguridad Social para poder pagar esas pensiones, va a exigir nuevas vías de financiación a ese sistema público de pensiones. A mí me preocupó lo que vi, por ejemplo, en el debate con el señor Rajoy, la autocomplacencia. No, la Seguridad Social está bien, no hace falta hacer nada más. Pero ¿cómo que no hace falta hacer nada más si desde que viene gobernando el señor Rajoy todos los años ha habido déficit sistemático en la tesorería de la Seguridad Social y hemos pasado de tener una hucha de las pensiones de 70.000 millones de euros a 30.000 millones de euros? Claro que tenemos que hablar de las pensiones. Y a mí me parece que estas elecciones deberíamos de hablar no de las encuestas, sino de las principales preocupaciones de los españoles que salen en las encuestas. Tenemos que hablar del empleo, tenemos que hablar de la corrupción, que es el segundo problema en nuestro país por parte de los ciudadanos. O tenemos que hablar, lógicamente, de las pensiones. Nosotros estamos planteando una campaña de soluciones. Y creo que en esa campaña de soluciones es donde vamos a activar y donde vamos a convencer a muchos de esos españoles que están dudando entre distintas opciones políticas. Usted dijo que la decisión sobre los pactos al final lo consultaría usted con la militancia, con las bases. Ahora que está usted pisando la calle... Pero en los contenidos. En los contenidos. Porque la diferencia entre unos y otros es que cuando yo someto a la consulta de las bases, yo estoy sometiendo un contenido, un proyecto político de 200 medidas que podíamos poner en marcha desde el mes de marzo, ¿no? Yo escucho a algunos votantes de Podemos decir, oye, tenemos que recuperar, por ejemplo, la cotización a la Seguridad Social de los mayores de 52 años que están desempleados. Bueno, pues eso ya podría ser una realidad desde el 2 y el 4 de marzo. Y desgraciadamente, bueno, pues no es una realidad cuando el señor Iglesias votó no con el señor Rajoy en contra de mi investidura. Le decía, cuando usted ahora está tantos días en la calle hablando con tanta gente, cuando a usted imagino que también le preguntan, o usted mismo le pregunta a los suyos o a los simpatizantes del Partido Socialista, ¿qué haría si pactaría con Pablo Iglesias? ¿Qué le dicen? ¿Qué sensación tiene? Fíjese, pero la cuestión no es de nombres, sino de políticas, ¿no? Antes de ir con quién, tú tienes que decidir hacia dónde quieres ir. Hace cosa de 2 semanas nosotros presentamos un documento públicamente donde se establecen las bases del entendimiento con otras fuerzas políticas. Y además le voy a meter el adjetivo de fuerzas políticas del cambio, porque yo siempre digo, no voy a vetar a ninguna fuerza política del cambio. Ahí hablamos de cosas como las 6 condiciones que hemos puesto. No les voy a relatar todas, pero sí les voy a relatar las más importantes. La primera, tenemos que derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. 2, hay que aprobar una nueva reforma fiscal que impida nuevos recortes en el estado del bienestar, como ha anunciado ya por carta el señor Rajoy en caso de ganar a Bruselas. Y 3, nosotros queremos una reforma de la Constitución, no queremos fragmentar la soberanía nacional de nuestro país. No queremos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, del País Vasco o de Galicia. Ayer con Javier Fernández, el presidente del Principado de Asturias, él hace una reflexión que a mí me gustaría compartir con muchos de los telespectadores. Imagínese que hay el derecho a la autodeterminación en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Imagínese que por un momento estamos ante una ruptura de la soberanía nacional. ¿Qué va a pasar con la caja de la Seguridad Social? Por ejemplo. Es que estamos hablando de cosas muy serias que se banalizan en el debate político. Por tanto, estamos hablando de convivencia, estamos hablando de solidaridad. Y estamos hablando de que antes de someter a la votación legítima de los ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España de cuál debe ser el porvenir de nuestro país, lo que tenemos que hablar es de aportar soluciones, acuerdos, de convivencia. Así que frente al derecho a la autodeterminación de cómo separarnos, el Partido Socialista siempre va a reivindicar el derecho a decidir cómo convivir juntos. Y ese es el planteamiento que hacemos de reforma constitucional. Bueno, esos son 3 elementos que nosotros hemos planteado para futuras negociaciones. El señor Iglesias hoy dice que el derecho a la autodeterminación no es una línea roja. Pero eso depende. ¿Le alivia eso? Pero es que no es cierto. No es cierto porque yo lo he vivido 5 meses después del 20 de diciembre. Yo sé cuáles son las líneas rojas del señor Iglesias y cuáles no. Y le puedo asegurar que esta es una de ellas. ¿Están rotos los puentes entre ustedes dos? No, nunca veté a ninguna fuerza política del cambio. Insisto, creo que hay elementos en común que me identifican, no, pero sí que me aproximan a los votantes de Podemos. Pero insisto, creo que hay muchos votantes de Podemos decepcionados con el señor Iglesias.
porque votaron por el cambio, para que nos entendiéramos el Partido Socialista y el partido del señor Iglesias, y desgraciadamente la intransigencia del señor Iglesias pues ha propiciado que el señor Rajoy tenga una segunda oportunidad. Pero entonces el pacto estuvo cerca, como se dijo. El pacto estuvo cerca, pues ahora visto en perspectiva no lo sé, honestamente no lo sé. Es evidente que nosotros intentamos tender puentes, es evidente que nosotros intentamos negociar con el partido del señor Iglesias, pero también es evidente que durante esos 5 meses hubo declaraciones por parte de líderes significados del conglomerado de siglas que representa y que lidera el señor Iglesias, donde se decía que si no había referéndum en Cataluña no se iba a investir a quien está hablando como presidente del gobierno. Y yo creo que además es bueno en política que los españoles vean que nosotros cumplimos con nuestra palabra. Yo dije que no iba a ser un presidente del gobierno a cualquier precio. Anda que no se llenaron horas de tertulia diciendo Pedro Sánchez está desesperado con su futuro. Y entonces lo que va a hacer es abrazar el trágala del señor Iglesias, le va a hacer vicepresidente para que controle a los espías y además va a descansar la gobernabilidad de España en aquellos que quieren romper con España. Bueno, no lo hice. Aspiré a recorrer el camino más difícil, casi imposible, pero el correcto, y era el que las 3 fuerzas políticas del cambio nos entendiéramos. Porque cuantos más españoles se sientan identificados con ese gobierno del cambio, más poderoso iba a ser ese cambio. Y desgraciadamente los vetos nominales, no solamente del señor Iglesias, también del señor Rivera, pues impidieron el que pudiera fructificar y materializarse ese gobierno del cambio. Eso iba a preguntar, ¿en algún momento de verdad pensó que podían bailar los 3 o tener una relación a 3? ¿Por qué no? Porque el señor Rivera ha dicho muchas veces que no quiere pactar nada con Pero eso Podemos. Fue después, no antes del 20 de diciembre. La nueva política yo entendía que era dejar atrás el y tú más y hablar de las cosas que nos unen. ¿Le pueden decir lo mismo con el Partido Popular a usted? Bueno, ahora les respondo sobre eso, pero fíjese, antes de las elecciones, estos 2 partidos políticos se presentaron diciendo que venían a cambiar la política, que venían a hablar de las cosas que nos unen, e incluso en un famoso programa de televisión decían, hombre, estamos tan de acuerdo que hasta incluso nos podríamos presentar juntos. Y fíjese, si miramos cuáles son las iniciativas parlamentarias que se aprobaron en esta corta legislatura, en un 70% las aprobamos las 3 fuerzas políticas del cambio. Las 3. Casi todas las iniciativas parlamentarias las perdió el Partido Popular. El Partido Popular está en minoría. Aquí ahora cuando se habla, el señor Rajoy habla de que tiene que ser la primera fuerza política quien gobierne, digo, bueno, si es el Partido Popular y Mariano Rajoy, con esa debilidad parlamentaria que tienen, el gobierno va a ser inestable. Estamos en un sistema parlamentario. Quien gana la Liga no es quien gana más partidos, sino quien acumula más puntos. Y por tanto yo lo que le pido al señor Rajoy y al resto de formaciones políticas es que el 26 de junio se permita gobernar en un sistema parlamentario a quien más diputados y diputadas tenga detrás de sí para presentarse a la investidura. Porque si hubiera sido así, que es nuestro sistema parlamentario, hoy habría un presidente del gobierno. Y no habría habido el bloqueo que hemos visto. Y respecto al señor Rajoy, si yo de verdad tengo una buena relación con el señor Rajoy en lo personal, pero yo discrepo profundamente de muchas de las cosas que ha hecho durante estos últimos 4 años. En los asuntos de Estado nos podemos entender. En materia antiterrorista creo que nos hemos entendido. En la defensa de la soberanía nacional yo creo que nos hemos entendido. Pero yo discrepo profundamente del modelo laboral que ha planteado el Partido Popular. Yo discrepo profundamente de la utilización partidista que se está haciendo en las instituciones públicas. La prueba del algodón, fíjese, es que se ha invertido la lógica política durante estos últimos 5 meses. Es que la primera fuerza política ha renunciado a presentarse a la investidura utilizando una falacia y una mentira como es que yo había alcanzado un acuerdo con el señor Iglesias para formar un gobierno. Y tuvo que ser la segunda fuerza política quien se presentase a la investidura, quien intentara formar gobierno y desbloqueara el reloj de la democracia. Otros bloquearon el reloj del cambio, pero el reloj de la democracia que lo desbloqueó fue el Partido Socialista. Mencionaba usted la reforma laboral hace un instante, unos minutos cuando charlaba usted, mencionaba derogar. ¿Derogar o matizar y retocar, señor Sánchez? Bueno, derogar. De hecho, nosotros en el acuerdo de investidura con el que yo me presenté, planteé derogar las 3 principales, vamos a decir, medidas más lesivas de la reforma laboral. La primera, la supresión de la negociación colectiva, que yo creo que está detrás de la devaluación salarial que ha habido en España.
Hoy los trabajadores cobran 40.000 millones de euros menos en sueldos que hace 4 años. La segunda, prohibir la modificación unilateral de los contratos por parte del empresario y los trabajadores, que es lo que explica que hoy muchos trabajadores sepan a qué hora empiezan a trabajar, pero no a qué hora termina la jornada laboral. Y la tercera, recuperar la causalidad de los contratos temporales, que es lo que explica el que hoy 9 de cada 10 contratos que se firman en nuestro país sean contratos temporales, con una duración media de 54 días. Y bueno, mi compromiso es derogar esa reforma laboral, subir el salario mínimo interprofesional, aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres y, desde luego, también recuperar la cotización a la seguridad social de los desempleados mayores de 52 años. Y hablando en términos laborales, yo pido a los españoles un contrato de 4 años, con un periodo de prueba de 2 años. Yo me voy a someter a esa cuestión de confianza para rendir cuentas, y si los españoles consideran, y sus representantes, que no he cumplido con mi programa de gobierno, tendrán la opción de mandarme a casa. ¿Y si pasaremos el control de Bruselas, de la Unión Europea, de la Comisión? ¿Lo pasaremos? Yo espero que sí. Yo creo que es importante que haya un gobierno progresista presidido por un socialista que pueda hablar con Renzi, que pueda hablar con Valls y con Hollande, que pueda hablar también con Costa, es decir, con los gobiernos socialdemócratas europeos. A Grecia no lo meto porque no es un gobierno socialdemócrata, y intentemos negociar entre todos una senda de déficit público más acorde a la realidad no solamente económica sino social que atraviesa nuestro país, que es dramática. ¿Puede trastocar los planes económicos el asunto del Brexit, señor Sánchez? Hombre, sin lugar a dudas. Y yo espero que esas malas encuestas se vuelquen al final de estos escasos días que quedan hasta el referéndum, ¿no?, del Reino Unido. Pero sería paradójico ver a una Inglaterra que se quiere marchar de la Unión Europea y a una Escocia que se quiere quedar en la Unión Europea. Yo espero que el Reino Unido y sobre todo sus electores piensen en el bien y en el interés general de sus conciudadanos. Yo, cuando he hablado, por ejemplo, con Corbyn, con el líder del Partido Laborista, me ha dicho que hay muchísimos trabajadores que en su mayoría quieren permanecer en el euro, también los empresarios en su mayoría quieren permanecer en la Unión Europea, y espero que sea así, ¿no? Espero que no se convierta eso en un debate de política interna y sea de verdad un debate de política europea. Regresando al programa del Partido Socialista para este 26 de junio, en materia de educación, nos decía derogar la reforma laboral, ¿derogar también la LOMCE? No, cumplir con el mandato de la comunidad educativa. Vamos a ver, la LOMCE ha sido una ley aprobada e impuesta contra la comunidad educativa por el gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros queremos reconstruir ese pacto educativo y, en consecuencia, paralizar el desarrollo de la LOMCE. Yo tengo 2 hijas que van a un colegio público. Mi hija de 11 años, que cumple 12 años este año, ha hecho la famosa reválida. Y, en fin, las cosas que le han preguntado, el que a una niña o a un niño de 11 años se le haga una reválida, no por parte de los profesores que están en el centro educativo, porque ya les han examinado. Y, por cierto, los padres y madres que nos estén viendo saben perfectamente de los que les estoy hablando. No les examinan 1 o 2 o 3 veces, les examinan sistemáticamente a lo largo del curso escolar. Bueno, pues que a esos niños o niñas tenga que venir un tribunal externo a ese colegio a hacerles una reválida, me parece que a esas edades no corresponde. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir la ratio de alumno por profesor, que tenemos que universalizar la educación de 0 a 18 años, que tenemos que aumentar el número de plazas vinculadas con la formación profesional, porque esa es una salida para muchísimos chavales que están muy cualificados y tienen muchísimas potencialidades en profesiones que están surgiendo ahora mismo, y mi planteamiento también es recuperar la cantidad y la calidad en las becas que, desgraciadamente, durante estos últimos 4 años ha perdido como consecuencia de los recortes. ¿Usted estaría por un pacto de Estado en educación? Sí, no solamente como político, sino como padre. De hecho, creo que Ángel Gabilondo, quien me ayuda en los temas de educación, estuvo a punto y desgraciadamente no pudo ser por el no del Partido Popular. Otro asunto que sale sí o sí en campaña, la corrupción, las medidas en este caso a favor de la regeneración democrática. ¿Cómo las afrontan ustedes? Bueno, yo creo que hay 2 planos, ¿no? Uno el de forma y otro el de fondo. Yo creo que en la forma es importante que los ciudadanos vean a sus políticos ejercer la política de manera ejemplar. En consecuencia, hablar de
acabar con los aforamientos de diputados y senadores, como yo propuse en mi discurso de investidura y como mantengo ese compromiso, es fundamental. Limitar a 2 los mandatos de la presidencia del Gobierno me parece que es fundamental. Plantear, por ejemplo, el desbloqueo de las listas electorales me parece que es fundamental. Garantizar la transparencia de las cuentas públicas de los partidos políticos me parece que es fundamental, ¿no? Por tanto, son modificaciones legislativas que tenemos que introducir en la próxima legislatura. Y posteriormente yo sí que creo que tenemos que fortalecer la lucha contra la corrupción dotando de más medios, tanto humanos como materiales, a la policía, a los jueces y a los fiscales, ¿no? El Partido Socialista, cuando ha gobernado, fue quien puso en marcha la UDEF. La UDEF, yo recuerdo una famosa frase del señor Puyol diciendo ¿qué es la UDEF? Dijo otra cosa, pero sí, lo sabemos perfectamente, ya lo otro por lo he el soltado, horario. He hecho una elipsis, pero bueno, la UDEF ahora ya el señor Puyol sabe perfectamente lo que es, ¿no? Bueno, pues la UDEF es una unidad de delitos económicos y financieros que creó un gobierno socialista. Un gobierno socialista aumentó los recursos de la UCO, y la UCO, el Partido Popular sabe perfectamente lo que representa ahora mismo, y el Partido Socialista, cuando gobernó, abrió muchas oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora mismo pues saltaron casos de corrupción como la Malaya, o como pueda ser, por ejemplo, el caso Mercasevilla, para que vea que no solamente barro para otro lado, sino que, en efecto, creo que el Partido Socialista, cuando ha gobernado en España, pues ha puesto muchos, no solamente medios materiales y humanos, sino también legislativos, para luchar contra la corrupción. Durante estos últimos 4 años, el Partido Popular no ha abierto ni una sola nueva oficina de la Fiscalía Anticorrupción. Es más, cuando gobernó en el pasado el señor Aznar, en este caso, no el señor Rajoy, planteó incluso el cierre de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Han cambiado su estrategia a raíz de lo sucedido con Chávez y Griñán por el caso de los ERE? No, porque creo que por eso volví al principio, ¿no? que tan importante es el fondo como la forma. En la forma hemos visto a dos líderes políticos del Partido Socialista asumir en primera persona esa responsabilidad política. Y en un país donde cuesta tanto ver a políticos conjugar el verbo dimitir, creo que cuando se hace por parte además de 2 personas significadas del Partido Socialista hay que reconocerlo. Honestamente creo que el señor Rajoy, el día en el que envió ese SMS o se dio a conocer que su tesorero, al que él había upado a ese cargo en el Partido Popular, tenía más de 40 millones de euros en cuentas corrientes en Suiza, honestamente, no solamente por la democracia, sino por su partido, tenía que haber dado un paso atrás y probablemente hubiera dejado al Partido Popular en mejor situación de la que está ahora mismo. Quedan 11 días, supongo que usted lo lleva mejor la cuenta que yo, para ir a votar. ¿Usted tiene la sensación que se la juega? Hombre, un político siempre se la juega. Si me pregunta por mi futuro, el futuro es quien lo va a escribir, no el mío, sino el del los próximos 4 años del país son los votantes con su elección el próximo 26 de junio y 2 serán los militantes, porque lo decidimos conjuntamente en primarias, quien decida cuál es el futuro de la organización. Yo creo que he demostrado ser un político que hace lo que dice, que no estoy aquí por el cargo, que no aspiro a perpetuarme en política. Es más, me gustaría en un futuro dedicarme a otras cosas, también igual de ricas y enriquecedoras que la actividad política, pero desde luego creo que, primero, cuando se ejerce este tipo de responsabilidades hay que hacerlo con ética, con compromiso, con pasión y con mucha ilusión. Y yo tengo esos cuatro atributos para afrontar un momento tan complejo y tan decisivo de la vida política en nuestro país. Se la juegan también en Andalucía, quiero decir, es un feudo históricamente socialista, le hemos visto hacer campaña mucho en Andalucía con Susana Díaz. ¿Se siente arropada por la líder andaluza? Sí, nos la jugamos en todos los territorios de España, ¿no? Pero no solamente nosotros, sino el conjunto de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que nos estamos jugando mucho como país. Y no solamente lo que va a pasar dentro de los próximos 4 años, sino probablemente lo que nos vayamos a jugar las próximas décadas, ¿no? España tiene ante sí desafíos comunes al conjunto de la sociedad europea, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la falta de oportunidades, que tiene que ver con el desafío al envejecimiento de la población y que nos tiene que hacer hablar de las pensiones y de la sanidad pública, cómo sostener la sanidad pública. Que nos tiene que hacer también ver nuevos desafíos que a lo mejor hace 5 o 6 años eran ajenos a la opinión pública o la opinión publicada, como el cambio climático, las migraciones, el terrorismo internacional.
Para eso se necesita tener un proyecto político, se necesitan tener equipos que combinen experiencia y renovación, se necesitan tener las ideas claras. Y yo creo que los ciudadanos que quieran votar al Partido Socialista, que apuesten por el Partido Socialista el próximo 26 de junio, saben perfectamente qué representa el PSOE. Representa socialdemocracia, representa tolerancia, representa capacidad de diálogo. Y eso es lo que desde luego nosotros vamos a ofrecer de aquí al próximo 26 de junio. ¿Hoy por dónde le vamos a ver? Hoy estoy en Málaga, en Andalucía, precisamente. Va a estar toda la jornada, se va ahora para allí. Vamos a tener reuniones con distintos colectivos del sector turístico, que es una de las principales industrias de España, y luego tendré un encuentro con los militantes del partido. Agradecemos a Pedro Sánchez que nos haya acompañado esta mañana aquí en Televisión Española. Muchísimas gracias. Un placer.